Hola, en este vídeo queremos introducir de manera sencilla por qué el abordaje espiritual es un componente esencial en la práctica clínica de cuidados paliativos y cómo este enfoque puede aumentar de forma notable la calidad en nuestros cuidados. Cuando hablamos de sufrimiento no nos referimos solo al dolor físico, sino a una amenaza global a la integridad de la persona, que afecta a su historia, a sus vínculos y a su sentido de vida. Para poder trabajar con el sufrimiento de forma útil puede ayudarnos a distinguir dos niveles. Por un lado, el sufrimiento como problema, aquel que podemos identificar, describir y abordar con herramientas concretas. Puede ser un síntoma mal controlado, una angustia situacional o un conflicto relacionado sobre el que podemos intervenir. Aquí el objetivo es claro: evaluar, tratar y medir la respuesta. Pero existe otro nivel, muchas veces más silencioso, el sufrimiento como misterio. Un sufrimiento que nace de la pérdida de sentido o del desajuste existencial y que no se alivia solamente con medicación ni con intervenciones puntuales, sino que nos sitúa ante algo para lo que no siempre estamos formados: acompañar sin intentar resolverlo todo. Y esto nos lleva a una pregunta importante: ¿cómo acompañamos de forma profesional ese sufrimiento que no pide soluciones, sino presencia y un marco seguro para poder transitarlo? La respuesta la tiene Noelia, que continúa a partir de aquí. Araceli, es muy interesante lo que planteas con respecto al acompañamiento. El acompañamiento no es unidireccional. Nosotros nos acompañamos, primero que nada, a nosotros mismos y hacemos un trabajo interno acompañándonos y conociéndonos a nosotros mismos para después poder acompañar al otro, a ese paciente que está pasando por una situación difícil y en su etapa final de vida, así como también acompañamos a su familia, a ese entorno que también están transitando ese momento difícil. Debemos de recordar que para poder acompañar, primero nos debemos de conocer a nosotros mismos y tener, en el momento de acompañar como profesionales, tener una escucha activa, estar verdaderamente en presencia, en cuerpo, en mente, generar un espacio en donde se pueda dar un espacio de confianza, de intercambio con el otro, donde pueda plantear sus dudas, sus interrogantes, saber qué le pasa, que sea con respeto, con humildad. Y debemos de recordar algo, que es que este acompañamiento trasciende, nos permite conocer el sufrimiento del otro y nos permite crecer a nosotros también. No solo acompañar al otro, sino que sea un crecimiento mutuo y poder crecer junto a ese entorno. Muchas gracias. Pues así, como hablaba Noelia, cuando hablamos de acompañamiento espiritual hablamos de espiritualidad. Espiritualidad es una dimensión profunda del ser humano, una dimensión que nos sostiene. Es la dimensión fundamental porque es nuestra fortaleza interior, es una torre de oro que tenemos. Porque aquí todo lo que hay de íntimo, de profundo, es lo que brilla. Tenemos una dimensión y una capacidad de nos encontrarnos con nosotros mismos que nos da sentido y que nos conecta, pero también que nos conecta con el otro, con el entorno, con la naturaleza. Entonces, lo que hablamos también es de una necesidad de, como profesionales, de encontrar capacidad de trascender lo que hablaremos también de sufrimiento, porque sentido, conexión y trascendencia son las características esenciales de lo que es la espiritualidad clínica. Como nosotros profesionales lo que tenemos también son, y que puedes descubrir, capacidad de trabajar con herramientas muy importantes: presencia y ecuanimidad, con hospitalidad, porque acogemos al otro como él es, y como Andrea nos hablará de pronto, de compasión. Ven a explorar la espiritualidad con nosotros. Así es, como dice Hugo, os invito a que me acompañéis esta vez al viaje de descubrir qué es la compasión. Y la compasión es abrir nuestro corazón
hacernos presentes enfrente del otro y reconocer que su historia también podría ser la nuestra. La compasión nace cuando somos presencia. Como dicen los grandes maestros espirituales, la compasión es una de las herramientas más sanadoras. Es buscar ese equilibrio en reconocer el dolor y el sufrimiento del otro sin apoderarnos de él y tampoco huir de él. Es reconocer que la historia del otro también podría ser la nuestra. Es acoger en el silencio presente, es poderse expresar como un flujo esencial de esa vida que nos contiene. Por eso es inagotable, porque cuando nos convertimos en ese canal, la compasión se da. Es acogernos en ese silencio que nada invade, que todo lo sostiene y poder estar presentes. Es darnos cuenta que somos seres espirituales y que desde ese lugar nos manifestamos. Cuando estamos conectados con nuestra verdadera esencia, el flujo que vive a través de nosotros se convierte en esa compasión eterna. Así que la compasión podríamos decir que es ese flujo de vida que es presente y que todo lo contiene, es ese abrazo en el silencio y es una humanidad que se reconoce en el otro. Y ahora os invito que a través del acompañamiento de Roberta descubráis qué es la sanación. Como nos dice Andrea, esa presencia es una de las herramientas más sanadoras en el acompañamiento espiritual. Nosotros somos las mejores herramientas para acompañar el proceso de sanación. Le decimos sanación a la conexión con lo que somos, con nuestra propia esencia. Sanación es la recuperación de la integridad después de haber atravesado un sufrimiento. Y esto es un proceso. Este proceso de sanación solo puede hacerlo la persona, pero que solo lo pueda hacer la persona que acompañamos no quiere decir que deba hacerlo sola. Nosotros, desde nuestro rol, podemos facilitar este proceso intentando ayudar a que ella misma encuentre sus propios recursos y herramientas en su camino de sanación y trascendencia. Para ello, lo fundamental es la calidad de nuestra presencia al acompañar. Acercarnos a la persona con respeto, con interés genuino, con una presencia auténtica, segura, ecuánime, compasiva, es la mejor herramienta que puede facilitar la conexión y la apertura para acompañar a la persona en este proceso propio de sanación. Por eso los alentamos y los invitamos a que se animen a explorar el camino de acompañar. Cada acompañamiento es una oportunidad de transformación y crecimiento mutuo. Y para ello queremos recordarles lo que nos enseñó el Dr. Enrique Benito. Lo mejor que puedes ofrecer a alguien